Bienvenidos sean todos a nuestro mensaje para el domingo 7 de marzo del año 2021. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey, y yo soy María Santa, la pastora laica. Le damos hoy una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan, deseándoles que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy es ya el primer domingo de marzo y es el tercer domingo de Cuaresma. Por ser el primer domingo del mes, acostumbramos a tener un momento para compartir la Santa Cena. Así es que al final de nuestro mensaje hoy, cuando concluyamos, tendremos un momento para compartir los elementos de la Santa Cena. Les invito a que se preparen allí en sus hogares para hacer de su casa un santuario en este día donde puedan compartir la Santa Cena, ese momento tan especial de comunión con nuestro Dios. Hoy, si estuviera la congregación aquí en nuestro templo, estaríamos celebrando en nuestra iglesia el Domingo de los Dones de la Mujer. Este domingo, el primer domingo de marzo, acostumbramos, de acuerdo a nuestra denominación presbiteriana, a reconocer a las mujeres de nuestra congregación por sus dones. Pero hoy aún nuestro santuario está vacío. Solamente está la presencia del Señor aquí y ustedes están a la distancia. Pero quiero reconocer a todas las mujeres de nuestra congregación por seguir siendo fieles seguidoras de Cristo. Quiero también enviarles a todas un fuerte abrazo, un abrazo que les envío a la distancia. Y las invito a seguir marchando con fe, sembrando esperanza y paz, a seguir siendo embajadoras de Cristo en este mundo que necesita que compartas el amor de Dios en todo lugar al que vas. Dios bendiga a las mujeres que han puesto sus dones al servicio del Señor. Bendiciones para las mujeres de Dios en este día. Vamos a dar inicio a nuestro mensaje hoy leyendo la lectura sugerida por nuestro leccionario para este tercer domingo de Cuaresma. Vamos a estar leyendo del Nuevo Testamento y voy a usar la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Estaremos leyendo del libro del apóstol Juan, el capítulo 2, los versos del 13 al 22. Y también haré referencia a un verso del capítulo 19 del libro de Lucas. La palabra de Dios dice así: Jesús purifica el templo. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas, encontró a los que intercambiaban las monedas. Entonces, haciendo un látigo improvisado con algunas cuerdas que encontró allí, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó todas las mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y Lucas, en el capítulo 19, añade lo siguiente: el Señor dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús,
y verán que lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días, les respondieron los judíos. Pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que dijo en este día y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Esto es palabra de Dios. Esta narración de este momento en la vida de Jesús, sé que a muchos les gusta, pero a otros les sorprende. A algunos les gusta escuchar que el Señor reaccionó como un ser humano, que se molestó y que actuó como lo haríamos nosotros ante algo que nos incomoda, algo que nos molesta tanto que nos hace expresar el disgusto. Otros se sorprenden ante la reacción de Jesús, pues piensan que por ser Jesús quien era, por su divinidad, debía haber tenido control de sus emociones. Y en este pasaje vemos que expresó sus emociones y actuó como lo haría uno de nosotros. Estaba molesto, reaccionó, derribó las mesas. Allí Jesús derrumbó las mesas de los que hacían negocios en el templo. Los sacó de allí con todos sus animales y su mercancía. Lo que estaba pasando en el templo no le agradó a Jesús. Le molestó tanto que tomó acción para corregirlo enseguida. Nos dice el texto que estaba tan molesto que agarró cuerdas que fue encontrando por allí, las unió y con eso fue azotando a los que allí estaban para sacarlos del templo. Lo que estaba pasando allí no era de Dios y Jesús lo sabía y tenía que corregirlo. Nosotros muchas veces estamos rodeados de cosas que no son de Dios. Sabemos que no le agradan a Dios, pero las toleramos, las aceptamos y no reaccionamos para corregirlas. Hoy Jesús nos recuerda en este relato que debemos reaccionar y actuar para sacar de nuestro entorno y de nuestro corazón las cosas que no le agradan a Dios, pero que ya nos hemos acostumbrado a vivir con ellas. Debemos reaccionar ante lo que no es de Dios. Déjenme decirles que allí en el templo ese día había una venta muy grande de animales. Se vendían bueyes, ovejas y palomas. Eran animales sanos y de primera. Eran vendidos a la gente para ofrecerlos como sacrificio en el templo. Por eso, esos animales no podían tener ningún defecto. Era lo mejor que habían criado estos mercaderes que allí los vendían. Allí había cambio de monedas porque a Jerusalén venían personas viajando desde otros lugares y traían monedas que eran distintas. Y allí había gente en mesas haciendo este intercambio de monedas por la moneda local. El que llegaba al templo, allí compraba lo que quería ofrecer a Dios. El que tenía mucho dinero compraba un buey para darlo en sacrificio. El que tenía poco dinero compraba una paloma. Jesús, con su acción de sacar a los vendedores y a sus animales de allí, nos dice que el reino de Dios no se trata de hacer sacrificios o de traer ofrendas al templo por cumplir o por costumbre. Se trata de ofrendar tu vida. Se trata de vivir de tal manera
que no tengas que hacer sacrificios ni holocaustos. Jesús nos enseña que los sacrificios que se hacen porque nos sentimos culpables, porque le hemos fallado a Dios y creemos que dando una ofrenda grande, ofrendando un buey, nos podemos poner en paz con Dios. Esos sacrificios son sacrificios vacíos, son ofrendas vacías. Las ofrendas a Dios hay que hacerlas todos los días, con la manera en que vivimos nuestra fe, con la manera en que tratamos a los demás, con cómo ponemos lo que somos al servicio de Dios. Esas son las ofrendas que están llenas y que tienen un significado especial. Jesús, con esa reacción que tuvo, nos recuerda que el favor de Dios no está a la venta, que la gracia de Dios no tiene un precio, que no la tienes que comprar. Jesús da una lección allí de lo que debe ser el templo. El templo es la casa de Dios, es casa de oración y la entrada no cuesta nada y no se paga boleto de admisión. Esta historia que nos cuenta el apóstol Juan no se trata solo de que Jesús se indignó y se molestó mucho de ver en lo que se había convertido el templo. Así era que él había visto funcionar las cosas en el templo toda su vida. No fue solo ese día que se colocaron allí los vendedores de animales, los negociantes y los puestos para intercambio de monedas. Así era que funcionaban las cosas en el templo. Así había sido desde antes. Y Jesús pasaba y lo veía. Pero ese día Jesús dijo: no más. Es hora de hacer una limpieza. Es hora de tener un nuevo comienzo. A eso es a lo que mi Padre me envió, a rescatar, a redimir, a salvar a su templo y a los suyos. Aquel fue el día en que Jesús dijo: no más. Jesús, al derrumbar las mesas, nos enseña que Él vino a cambiar las cosas, que habría una manera nueva de adorar, que no requería sacrificios ni holocaustos, que el templo sería otra cosa. Mis hermanos, Jesús también derrumba en nosotros lo que éramos para hacer de nosotros lo que debemos ser. Y no tenemos que sacrificar un buey ni una paloma. Solo tenemos que creer y creerle a Él. Jesús nos enseña que hay cambios que son necesarios. Son necesarios en el templo y son necesarios en nosotros. Jesús, mis hermanos, es cambio. Él vino a cambiar el mundo. Cuando tú lo recibes, cambia tu vida. Cuando vive en los templos, cambia la manera en que adoramos. Hoy, un dicho que hay por ahí y que se repite mucho dice así: no puedes seguir haciendo lo mismo que siempre has hecho y esperar resultados diferentes. A veces, en las iglesias, no queremos hacer cambios, pero queremos que se añadan personas y que se llenen las iglesias. En nuestra vida no queremos hacer cambios que reconocemos y sabemos que debemos hacer, pero queremos tener resultados positivos. Pero mis hermanos, a veces nos toca derrumbar las mesas para que pueda entrar la bendición a nuestras vidas. ¿Qué había sobre aquellas mesas? Allí había dinero, negocio, comercio, habían cosas que no eran de Dios.
Es hora de derrumbar las mesas que tienen cosas que no son del Señor. ¿Qué hay que no es de Dios en tu vida? Te pregunto, ¿qué hay en tu vida que no es de Dios? ¿Qué hay que no es de Dios en nuestras iglesias? El Señor dijo que su casa era casa de oración, pero que la habían convertido en cueva de ladrones. Y es que las cosas que no son de Dios se roban la paz, se roban la armonía, se roban la esperanza. Las cosas que no son de Dios se roban lo que solo le pertenece a Él. Hay que sacar del templo lo que no sea de Dios. Hay que sacar de allí el conflicto, los desacuerdos, la incomprensión. Lo mismo hay que hacer en nuestras vidas. ¿Quiénes son los mercaderes que han invadido tu vida espiritual? Esos mercaderes tal vez son el miedo, el resentimiento, la duda, la falta de fe. Esos son los mercaderes que tal vez se han establecido sus mesas y están negociando con tu salud espiritual. Es hora de ir a Jesús para que derrumbe esas mesas y purifique tu templo espiritual. Tenemos que limpiar nuestra propia casa espiritual antes de querer limpiar la de los demás. Este tiempo de Cuaresma es el tiempo perfecto para derrumbar las mesas y así limpiar nuestro templo espiritual. Aquel día Jesús le dijo a los sacerdotes que la señal que Él les iba a dar de que Él tenía la autoridad para hacer aquello que estaba haciendo allí y que era un desafío a todos ellos, era que iba a destruir el templo y a levantarlo en 3 días. La señal la verían a través de su crucifixión y de su resurrección al 3er día. Ellos no lo entendieron en ese momento y le preguntan, ¿cómo vas a hacer eso tú si tomó 46 años construir este templo? ¿Lo vas a derrumbar y construirlo en 3 días? Increíble. Pero Jesús les decía que Él iba a derrumbar ese templo material que estaba hecho de piedra y que levantaría un templo espiritual que estaba hecho de fe. Levantaría el templo de la salvación para la humanidad. Y ese no es un templo de 4 paredes, mis hermanos. Porque Dios no se queda entre las paredes del templo, sino que camina con los suyos todos los días. Este año de pandemia, más que nunca, hemos podido ver que Dios no solo está en los templos. Dios está donde tú estés, porque el templo espiritual permanece para siempre, pero el templo material puede ser temporero. Si buscas y sigues a Jesús, tu templo espiritual no puede destruirse. Aquel día también fue el día en que Jesús dio la definición de lo que es el templo. Dijo, el templo es la casa de mi Padre y mi casa es casa de oración. El templo es la casa de Dios y es casa de oración, mis hermanos. Nosotros, al igual que muchos, nos estamos preparando para regresar a los templos, a congregarnos nuevamente en persona. Muchos están ansiosos por regresar, pues hemos extrañado congregarnos para adorar a Dios juntos. ¿En qué condición espiritual regresaremos? ¿Cómo está nuestro templo espiritual? ¿Regresaremos de la misma manera en que nos fuimos hace un año?
¿Nos adaptaremos a los cambios que habrán? Algunos quieren regresar y encontrar todo como lo dejamos hace un año. Esos son los que protestan porque tendremos que usar máscaras y tapabocas. No podremos sentarnos juntos como antes ni compartir una taza de café después del servicio. Esos son cambios que no pensábamos que íbamos a tener que hacer. Son muchas las mesas que este año de pandemia ha derrumbado. Pero Jesús nos recuerda que a donde estaremos regresando, mis hermanos, es a la casa de Dios, que es casa de oración. Podemos orar y adorar con tapabocas, sin abrazarnos y sin compartir un café. Porque este lugar, que es la casa de Dios, la función primordial que tiene es que es una casa de oración. Es un templo material a donde tú vienes a construir y fortalecer tu templo espiritual. Ese templo que puede ser permanente, porque ya sabemos que el material puede ser temporero. Así es que al regresar habrá cambios, muchos cambios, pero lo que no ha cambiado es que esto sigue siendo la casa de Dios, que no hay un boleto de admisión a la entrada y que aquí nos congregamos a orar y a adorar al Padre que nos ha cuidado en este año donde todas las mesas fueron derrumbadas. Muchos van al templo por la música y los cánticos. Otros van porque el predicador predica bonito. Otros van a socializar y a ver a otras personas a las que aprecian. Pero el Señor nos dice que a la casa de su Padre vayamos a orar. Hay que orar porque orar es hablar con Dios para poder escuchar a Dios. Es cuando oras, cuando entonces puedes escuchar su voz en los himnos y en los cánticos. Es cuando oras, cuando puedes escuchar su voz en el sermón que predican. Es cuando oras que puedes verlo reflejado en el rostro de los que se congregan a adorar a Dios contigo. Pero sobre todo, la casa del Padre es casa de oración. Al regresar a nuestros templos, no nos olvidemos de eso. Jesús derrumbó las mesas. Sacó del templo lo que no era de Dios. Sacó lo que se robaba la paz de Dios. Hizo una purificación del templo y explicó para que todos supiéramos qué es lo que es el templo. Jesús cambió las cosas. No podía ser una adoración como lo había sido por años, con sacrificios de animales. Algunos haciendo alarde de que podían sacrificar un buey, cuando otros solo podían sacrificar una paloma. La gracia que Dios nos da no exige holocaustos ni sacrificios porque no cuesta nada. Es gratuita y está a tu alcance. ¿Cuáles son las mesas que Jesús necesita derrumbar en tu vida para que haya un cambio verdadero en ti? Esa es una pregunta que te invito a que te hagas hoy. ¿Cuáles son esas cosas que Jesús necesita derrumbar en tu vida para que haya un cambio que sea verdadero en ti? Un cambio con el que te puedas sentir satisfecho. Permítele obrar. Permite que Él termine lo que ya ha empezado en ti. ¿Cuáles son las cosas que no son de Dios, que necesitas que Jesús elimine de tu vida hoy? ¿Cuáles son? Él ya las conoce. Ora para que Él las arroje de tu vida. Él tiene el poder para derrumbar esas mesas y darte un nuevo comienzo. ¿Cuáles son los ladrones espirituales que te están robando la paz, el gozo,
la fe, ¿cuáles son? Entrégaselos a Jesús para que Él se encargue de purificar tu espíritu. Él está trabajando en todos nosotros. Tú que escuchas este mensaje hoy, lo haces porque crees, porque reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, es el hombre divino que vino a cambiar lo que necesitaba ser cambiado, que vino a restaurar lo que se había dañado, lo que se había ido perdiendo con el tiempo, que vino a enseñarnos la verdadera manera de adorar. Yo te invito a que sigas usando este tiempo de Cuaresma como un tiempo de preparación espiritual, un tiempo donde puedas, con la ayuda de Dios, derribar las mesas de esos mercaderes que están negociando con tu espíritu. No permitas que lo que Dios ya ha puesto en ti se vea afectado por las cosas que no son de Dios. No lo permitas. Reanuda hoy tu compromiso con el Señor y usa este tiempo antes de que lleguemos al Viernes Santo y a celebrar la resurrección del Señor para hacer esos cambios que tú sabes que son necesarios. Y prepárate, porque al regresar estaremos regresando a la casa de Dios, a la casa de oración, a la casa donde el Señor nos espera a todos sin tener que comprar el boleto de entrada. Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Que la paz de Cristo llene los corazones de todos ustedes y que su amor les envuelva en la seguridad de saber que Él camina contigo y que Él tiene el poder de derrumbar las mesas y de construir un templo espiritual nuevo y limpio para ti. Te invito a prepararte para el momento de la Santa Cena. Allí en tu hogar, que también es un templo, asegúrate de que en tu hogar haya oración, que se ore para que Dios pueda habitar allí. Escuchando esta pieza musical, te pido que te prepares espiritualmente para compartir los elementos en este momento de comunión. Escuchemos. Este es el momento de comunión, el momento en que podemos reanudar el compromiso que hemos hecho con Dios, el momento en que podemos agradecer el sacrificio que Jesucristo hizo para darnos salvación en la cruz del Calvario. Es el momento en que podemos buscar la paz espiritual, alimentar nuestros corazones y volver a hacer ese compromiso que puede cambiar nuestras vidas.
Vamos a tener un momento de oración antes de compartir los elementos. Nos encontramos en la casa del Padre, casa de oración, y nos preparamos para compartir la Santa Cena. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que vemos y no vemos. Venimos ante ti en esta hora, Señor, para darte gracias por la salvación que nos has dado a través de Jesucristo, por haberlo enviado a cambiar el mundo. Venimos ante ti, Padre bueno, pidiéndote que seas tú dirigiendo nuestras vidas, pidiendo tu perdón, mi Señor, porque cada día fallamos. Perdónanos, Señor, por nuestra pequeñez, por alejarnos de ti cuando hemos debido permanecer a tu lado, por dejar que mercaderes se roben los regalos que por gracia tú nos has dado. Perdónanos, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestro espíritu para poder renovar el compromiso que hemos hecho contigo. Restaura a través de estos elementos, mi Señor, la vida espiritual que tal vez hemos perdido. Te damos las gracias, Señor, porque la salvación no cuesta, la ofreces por gracia. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que la noche en que el Señor sabía que iba a ser arrestado, Él llamó a todos sus amigos, a sus discípulos, y los sentó alrededor de la mesa, allí para compartir el pan y el vino. Y cuando realizó esa cena, que fue su última cena, les recordó que cada vez que vivieran ese momento, cada vez que compartieran el pan y el vino, lo hicieran en su memoria, lo hicieran recordando lo que Él significa para la salvación de la humanidad. Y hoy nosotros lo haremos de igual manera. Esta es la mesa del Señor para el pueblo del Señor. En esa noche, el Señor tomó el pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad y comed. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Siempre que hagan esto, háganlo en memoria de mí. De igual manera, tomó la copa, sirvió el vino y dijo: esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Esta es la copa del nuevo pacto. Todas las veces que bebieran de esta copa y comieran de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hoy yo, ministrando en su nombre, comparto estos elementos con ustedes. Allí en el santuario de tu hogar, compártelos con los que están contigo, con la plena seguridad de que el Señor también se encuentra allí, contigo y con los tuyos. Si tomas estos elementos solo en este día, te recuerdo que no lo estás, que a tu lado va nuestro buen Jesús y allí te hace compañía mientras tú tienes este momento de comunión. Compartamos.
Oremos. Señor Dios y Padre bueno, te damos las gracias por este momento de comunión. Estamos agradecidos por haber conocido la salvación a través de Jesucristo. Estamos confiados, mi Señor, en que caminas con nosotros. Y este momento de comunión nos recuerda que nunca vamos solos, porque vamos en comunión contigo. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo, por la gracia salvadora, por cada oportunidad que nos das para adorarte, para seguirte, para servirte. Bendice a tu pueblo, Señor. Cuida de los tuyos. Llévanos bajo tus alas. Dirige nuestros pasos. Oramos en el nombre sagrado de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga al pueblo de Dios, que la paz de Cristo llene los corazones, que el amor del Hijo se haga sentir en cada lugar donde se necesita en este día, que la fortaleza del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este tiempo cambiante, y que el Señor nos ayude a sacar de nuestro interior aquellas cosas que a Él no le agradan, que Él siga haciendo la labor que ha comenzado en cada uno de nosotros, que podamos renovarnos, restaurarnos y volver a rehacer lo que queremos ser con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta que nos volvamos a ver, que el Señor les lleve a todos en la palma de su mano.